Escuchas esta novela en Blade SK Novelas Ligeras. 641 al 650. Capítulo 641. Aquel Zangru. Primera parte. Richard no fue el único que percibió el peligro entrante. Flowsand y Mira inmediatamente miraron hacia la cima de la cascada, tratando de descifrar quién era, pero Passer fue aún más rápida. Inmediatamente rompió filas y se quitó la capa, cargando hacia el agua. Richard apenas logró ver a alguien caer desde arriba, causando un gran chapoteo cuando chocó contra el río. Sin embargo, esta persona estaba cayendo hacia atrás. Claramente no tenían control de su propio cuerpo. No parecía que fuera un asesino. Las tropas actualmente al lado de Richard eran extremadamente poderosas. Incluso si un asesino sublegendario intentara atacarlos, no había nada que temer. Sin embargo, la reacción de Passer fue bastante sorprendente. Cambió de dirección a mitad de la carga y se sumergió profundamente en el agua, alcanzando rápidamente el fondo. Una pequeña burbuja comenzó a aparecer a través del arroyo, pero cuando miró a su alrededor, Richard descubrió que ninguno de sus seguidores era bueno bajo el agua. Afortunadamente, él todavía sentía su conexión con Passer, y ella, evidentemente estaba ganando. La unidad especial se movía como un rayo bajo el agua, aparentemente no menos adaptada que una verdadera criatura marina. Ella constantemente daba vueltas alrededor del nuevo oponente, Aniquilación dando golpes de prueba para tener una idea de sus habilidades. El joven de cabello negro y ojos parecía ser conducido por la nariz, con la camisa destrozada mientras sus movimientos se volvían torpes y lentos. Realmente no podía mantenerse al día con los ataques de Passer, pero el escudo en su mano de alguna manera logró desviar su espada con precisión cada vez. Passer cambió de táctica rápidamente, pasando de los golpes de prueba a la moderación. Capaz de respirar bajo el agua, decidió forzar al joven a quedarse adentro hasta que él se quedara sin aliento. La estrategia funcionó. No pasó mucho tiempo antes de que su rostro pálido se volviera púrpura, y cada vez que intentaba subir para respirar era empujado abajo por su ataque. Ella pronto comenzó a dar vueltas, usando el flujo de la cascada para su ventaja mientras formaba una espiral que lo empujaba más hacia adentro. En este punto, el joven de pelo negro estaba desesperado por aire. Con los ojos casi a punto de estallar, dejó de prestar atención a sí mismo. Cuando bramó y avanzó hacia la superficie del agua, los ojos de Passer se iluminaron cuando ella se aferró a su espalda, la aniquilación atravesando su cintura. El joven usó una fuerza brusca para deshacerse de ella, dándole una patada antes de usar el impulso para lanzarse a la superficie. Sin embargo, Passer no siguió. Todavía bajo el agua, ella estaba mirando con los ojos abiertos a las manchas de sangre de color negro violáceo en los surcos de su espada. Estas manchas de sangre parecían aceite en la corriente, agrupándose en unos glóbulos que se deslizaban a través de la superficie de la daga. Los ojos de la unidad especial comenzaron a desviarse y enfocarse cuando ella dudó por primera vez. Lentamente sacó la lengua en un intento de probar el líquido púrpura. «Dame 2 gotas», la voz de la madre de la progenie de repente resonó en su cabeza. Passer se sorprendió, casi había olvidado que estaban cerca de la tierra de la agitación. «¿Puedo absorberlo?», preguntó ella. «No puedo estar seguro, pero este poder parece demasiado grande para que lo asimiles. Es mejor que vuelvas con todo y me permitas analizarlo primero». «Pero puedo sentir esto, tan fuerte». Los ojos de Passer todavía estaban fijos en la sangre púrpura. «Si la sangre es demasiado fuerte, tu alma se romperá. La fragilidad de tu alma es tu mayor debilidad. Maestro y yo podemos unirnos a nuestras almas para protegerte si esperas. Si absorbes la sangre en este momento, no podré ayudarte. Si tu alma se rompe, iniciaré el proceso de recuperación y absorberé tu divinidad para formar un nuevo ser. Tu alma es única, no fue formada únicamente por la divinidad que use. Si mueres, no puedo devolverte a la vida tal como eres». Normalmente, la madre de la progenie no era alguien que hablara tanto, pero esta vez ella estaba claramente impaciente. Toda esta información había sido impresa directamente en la conciencia de Passer. Esta nueva información debería haberle dado a Passer una pausa, pero un tinte de locura pasó por sus ojos. Si solo tuviera suficiente fuerza. Entonces no. Ark. Su lengua de repente se estiró y lamió toda la sangre de una sola vez. Fue solo entonces que su locura se desvaneció, devolviendo la racionalidad que era una insignia de todas las creaciones de la madre de la progenie. No solo entendía por qué había perdido el control, sino que innumerables imágenes fragmentadas pasaron por su mente. Rostros retorcidos de placer mirándola como carne picada contra carne, sangre por todas partes,
Caras nuevas, retorcidas de dolor mientras ella las miraba hacia abajo. Las imágenes parecían ser una cuchilla afilada que atravesaba su existencia, el dolor destrozaba su conciencia y la conducía al borde de la locura en un instante. Sus entrañas comenzaron a arder, casi como si un volcán hubiera estallado en su interior, lo que la hizo gritar incontrolablemente, mientras se retorcía de dolor. Sin embargo, el agua que brotaba ahogó su voz cuando se hundió en el fondo de la corriente profunda. Los caballeros rúnicos ya habían entrado en formación en la superficie, mirando con cautela al joven de pelo negro. En la superficie del agua, algunos caballeros rúnicos se encontraban en sus posiciones tácticas de asalto del equipo, mirando con cautela al joven de pelo negro en el centro. Este tipo acababa de volar fuera del agua antes de caer hacia la zona de hierba donde estaba reunido el grupo de Richard. Intentó levantarse, pero sus movimientos eran torpes y tomó varios intentos antes de tener sus piernas debajo de él. Y sin embargo, aunque se balanceaba de un lado a otro, sostenía su escudo con fuerza mientras lanzaba una mirada asesina a los caballeros rúnicos que se reunían a su alrededor. Estos eran todos caballeros de grado 2. A pesar de que no eran tan poderosos individualmente, los conjuntos de la barrera salvaje aseguraron que podían luchar contra enemigos más fuertes y al mismo tiempo sufrir un daño mínimo. Se extendieron rápidamente para formar un perímetro. Manteniendo a este recién llegado bloqueado, Richard se quedó fuera de esta área, mirando al joven con las cejas fruncidas. Ya podía sentir el poder de la divinidad dentro de su escudo, y el aura específica parecía bastante familiar. Flowsand rápidamente pasó por el libro del tiempo a la página sobre los dioses de Faelor antes de asentir, confirmando su sospecha. Zangrúbaruk, eso es un arma divina, cuidado, activen sus runas. Magos, clero, prepárense para la batalla. Cuando comenzó a gritar órdenes, su unicornio relinchó ruidosamente mientras miraba a Zangru con una mezcla de miedo y odio. Solo podría haber una causa, el poder de este enemigo era oscuro y retorcido. Butterflower repentinamente apareció detrás de Zangru, el pastor del descanso eterno, aparentemente un rayo atravesando la oscuridad mientras se dirigía directamente hacia su espalda. Sus dos habilidades rúnicas habían sido activadas, aunque no era oscuro, este ataque tenía un gran poder. Parecía imposible que Zangru reaccionara a este golpe fatal, pero su cuerpo parecía torcerse por sí solo cuando el escudo de repente bloqueaba la espada. Richard se dio cuenta de inmediato de que este escudo tenía una mente propia, mientras que Butterflower se retiraba, tristemente, a las filas de los caballeros. Todo lo que ella había logrado fue obligarlo a retroceder unos pasos. Otro caballero rúnico dio un paso adelante, con la alabarda en sus manos brillando mientras golpeaba la espalda de Zangru. El escudo se levantó, una vez más, pero Zangru se vio claramente afectado por la pura fuerza. Gangdor siguió con su hacha, y uno por uno, los otros caballeros rúnicos se turnaron para desgastarlo. En ningún estado para salir de este cerco, Zangru solo podía confiar en su artefacto divino para evitar los golpes fatales. Richard se dio cuenta rápidamente de que Zangru parecía absolutamente agotado, pero aún permanecía cauteloso en caso de cualquier peligro. Llamando a Lina, Mito y Demi, él coordinó una lluvia de hechizos que parecían ahogar al enemigo por completo. Aunque era mucho más débil que los grandmagos, las maldiciones de Demi reducirían enormemente sus defensas. Zangru se dejó asustado y enfurecido, rugiendo repetidamente a medida que se hacía más y más lento. El resplandor del escudo del dios de la guerra también comenzó a atenuarse. Sin embargo, Richard estaba sorprendido de que todavía se las arreglara para estar de pie. Sus propias llamas abisales podían penetrar en la mayoría de las defensas, y los otros tres no eran mucho peores. Sin embargo, con más de 10 hechizos lanzados en menos de medio minuto, solo 2 habían hecho un daño real. La resistencia de este tipo a la magia era extraordinaria. Los caballeros rúnicos reanudaron su ataque, pero incluso después de unos minutos no lograron derribarlo. Sé lo que es, dijo Nira de repente, disparando escamas doradas de ambas manos para lanzar un hechizo de curación en el cuerpo de Zangru. El joven de repente gritó de dolor, su voz subió una octava mientras su rostro se torcía. Todos apenas tuvieron tiempo de asombrarse antes de que Flowsand siguiera, su hechizo se entregó con el poder del tiempo. Zangru gritó de puro horror cuando su cuerpo se puso rígido y cayó al suelo, el escudo volando de sus manos. Había perdido hacía mucho tiempo la capacidad de ponerse de pie. Sin el escudo del dios de la guerra para sostenerse, ni siquiera tuvo la oportunidad de tomar una última posición. Se acabó, suspiró Richard, aliviado, caminando para agarrar el escudo. Mirando por encima y asintiendo con aprobación, lo arrojó en la dirección
de Flowsand. Ella tampoco se paró en la ceremonia, simplemente la guardó en su bolso. Capítulo 642. Aquel Zangru segunda parte. Los ojos de Io se iluminaron y se pudo ver algo de fervor en las profundidades de los ojos de Nira. Para ellos, este escudo era la clave para hacer crecer su fuerza. Era claramente más poderoso que los otros dos artefactos de Luteris, lo que significaba que la gracia adquirida de ellos fácilmente los empujaría a unos niveles más altos, al menos. Normalmente, esto hubiera irritado a Richard, pero actualmente estaba ocupado hablando con la madre de la progenie. ¿Dónde está Passer? Sintió debilitarse unos momentos después de que Zangru saliera disparado del agua, pero antes de que pudieran ir a ayudarla, ella había nadado río abajo y se lanzó hacia la tierra de la agitación. Su conexión de alma con ella también se había vuelto incomparablemente débil, hasta el punto de que él estaba preocupado. Passer absorbió demasiada energía del objetivo, su poder se ha vuelto inestable. La llamé de inmediato para que pudiera contener el daño. Ella necesita una semana de trabajo para volver a la normalidad. Sus preocupaciones disminuyeron. Richard le dio una respuesta afirmativa y volvió a centrarse en Zangru. Sin embargo, su voz sonó en su mente. Una vez más, maestro, si el objetivo no es útil, ¿podrías pasármelo? Me permitirá alcanzar el nivel 9 sin problemas. ¿Nivel 9? Richard se sorprendió gratamente. No había pasado mucho tiempo desde que había alcanzado el nivel 7. Sí, señor. El número de seres del nivel 18 que he devorado recientemente me ha permitido acercarme al borde del nivel 8 ya. Actualmente estoy en el proceso de evolución y alcanzaré el nuevo nivel en aproximadamente 3 meses más o menos. Genial. ¿Y qué necesitas para llegar al nivel 9? Comida. A saber, Zangru Baruk. Bien. Te lo daré si no cumple. Se construyó un pequeño campamento cerca del lago Zafiro al caer la noche. Se encendieron hogueras entre las tiendas para asar el pez que se había capturado. Un agradable aroma flotó, causando que todos los seguidores y los caballeros rúnicos se reunieran. Muchas bestias nocturnas también fueron seducidas, pero no se atrevieron a acercarse al campamento con tantas auras poderosas alrededor. Zangru estaba sentado en una de las tiendas, aburrido a muerte mientras miraba al grupo alegre con una expresión complicada. No había nadie que lo cuidara, ni siquiera estaba encadenado. Pero en ese momento se sentía tan débil que incluso un plebeyo podría perseguirlo si intentaba huir. Nira entró en la tienda, sentada con las piernas cruzadas en el suelo antes de pasarle un poco de pescado asado. El joven no se paró en la ceremonia, comenzando a engullirlo inmediatamente. Casi parecía que no había comido nada en años. Varios kilogramos desaparecieron en su boca en un abrir y cerrar de ojos. Incluso los huesos no se dejaron atrás, y una vez que quedó impecablemente limpio, el contraste de sus crudas acciones con su aspecto elegante era casi pintoresco. Perderé mi apetito si sigues mirándome así, ¿sabes? Mencionó a la sacerdotisa silenciosa que lo estaba observando. El resto solo estará tranquilo si estás dentro de mi línea de visión, respondió Nira con indiferencia. Zangru la miró ferozmente, comenzando a circular su energía interna cuando su aura regresó, pero no la asustó en lo más mínimo. En cambio, una sonrisa torcida y perturbadora apareció en su cara. Sé lo que eres, pero no puedes saber lo que soy. Tus poderes no habrían significado nada para mí antes, pero con mi identidad actual las cosas son completamente diferentes. Estoy bastante interesado en curarte regularmente. ¿Quieres intentarlo ahora? Zangru se contrajo con disgusto, negándose a responder esa pregunta. Él simplemente metió el pincho de nuevo en sus brazos. ¿Qué pasa con darme tan poco? Esto ni siquiera es suficiente para llenar mi boca. Nira se volvió y salió de la tienda, regresando con un pescado crudo en la mano que arrojó hacia él. Hágalo usted mismo. Zangru resopló, luchando por ponerse en pie antes de dirigirse hacia la hoguera más cercana para comenzar a asar el pescado. Failen, las otras dos sacerdotisas y algunos caballeros rúnicos fueron sorprendidos por su nuevo compañero, pero al ver a Nira cerca, bajaron a sus guardias. Sin embargo, las sacerdotisas todavía lo miraban con miedo en sus ojos. Nira parecía haber encontrado otro pescado crudo de algún lugar, comenzando a asarlo por sí misma. Mirando las columnas de fuego que cocinan su comida, ella de repente dijo, no parece que estés nervioso en absoluto. Zangru sonrió suavemente. ¿Por qué debería estarlo? Muchas personas me han odiado antes, pero no pueden matarme sabiendo lo útil que puedo ser. ¿No eres igual? Todavía soy muy valioso, y mientras el precio sea correcto, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Nira se quedó en silencio por un momento antes de reír de forma extraña. Somos diferentes de los que conociste en el pasado. Escuché que
Alguien con quien no querías encontrarte ha mostrado un gran interés en ti, por lo que te sugiero que no te valores demasiado. Zangru se rió a carcajadas, atrayendo la atención de todos los que estaban cerca. Muchos me han dicho lo mismo, pero ellos fueron los que lamentaron su decisión al final. Los captores anteriores eran simples hormigas, no asumas que eres algo más que un interés pasajero. Las cejas de Zangru se juntaron mientras sus ojos ardían de ira. Sin embargo, el recuerdo del dolor insoportable de la curación de Nira todavía estaba fresco en su mente. Si ella usara un hechizo más fuerte, él estaba seguro de que ella lo enviaría al suelo inmediatamente. Tan insultado como estaba, no tuvo ninguna refutación. Sin embargo, eso no significaba que estuviera de acuerdo. Podía decir por los ojos de Richard que el líder de estas personas estaba muy interesado en él. Él creía que este interés solo crecería una vez que sus orígenes fueran revelados. Cuando salió de una tienda de campaña, Richard se sorprendió bastante al ver a Zangru mezclarse con sus subordinados. Estaba un poco molesto, pero aún así le dijo a Nira, tráigalo, es hora de que hablemos. Luego volvió a entrar. Cuando Zangru se sentó y miró a Richard a los ojos una vez más, su corazón se congeló por un momento. El interés que vio en las profundidades de los ojos de este captor había cambiado, ahora era como un chef mirando un buen ingrediente. Parecía que esas brillantes pupilas esmeralda podían ver a través de él por completo, haciendo que su cabello se erizara mientras gritaba y levantaba del suelo. Sin embargo, solo lo hizo unos pocos pies antes de que Nira presionara desde detrás de él, enviándolo de vuelta al suelo. A pesar de que no era un sacerdote de batalla como yo, todos los guardianes celestiales eran artistas marciales. Cuando Richard lo miró de arriba a abajo, Zangru sintió que su corazón estaba siendo apretado. Quería gritar, pero Nira comenzó a canalizar su poder divino hacia él y lo paralizó por completo. La arrogancia con la que había entrado se desvaneció por completo, y cuando Richard dejó de mirar, temblaba un poco. Así que Zangru, el santuario del dios de la guerra, ha ofrecido una recompensa de una espada larga de grado legendario para capturarte vivo. Eso es algo bastante. Zangru asintió, con una sonrisa burlona en su rostro. Dicen que robé la divinidad del dios de la guerra. Ah, una pobre excusa tan mala. ¿Por qué habría de hacer eso? Luteris me dio sus poderes a mí mismo, nunca los quise en primer lugar. De todos modos, ¿qué pueden hacer realmente? Ya, maté a 4 de sus grandes sacerdotes. ¿Comenzarán a enviar cardenales? HMPH, si no estuviera tan herido ni siquiera tendrían las agallas para perseguirme. Richard asintió. Escuché que el nuevo papa tiene algo de mala sangre contigo. ¿Ese enano Bicher? Debería ser él. Él es el único hijo de Ambok que incluso calificaría. Por supuesto que me odia. Su madre y 2 de sus tías murieron durante la semana que el viejo bastardo me soltó. Richard simplemente asintió con la cabeza ante la revelación, como si no hubiera escuchado algo reprensible. Está bien, entonces. Ahora, convénceme para mantenerte vivo. ¿Para qué? Preguntó Zangru, como si hubiera escuchado lo más increíble de su vida. Convénceme para mantenerte vivo, repitió Richard. El corazón de Zangru se hundió al recordar las palabras de Nira. Sin embargo, decidió entender un poco mejor las intenciones de Richard primero. Soy solo tan débil porque me lastimé en la guerra. En condiciones óptimas, ninguno de sus subordinados sería un rival para mí. Bien, vamos a discutir el precio. Puedo trabajar para usted siempre que pague lo suficiente, pero sepa que mis servicios no son baratos. Admito que eres bastante valioso, pero parece que no entiendes tu posición. Tu cadáver en este momento es mucho más valioso para mí que tu cuerpo vivo, así que convénceme que no te maté ni coseché tu cadáver. La sonrisa de Richard era tan brillante como el sol, pero dejó a Zangru temblando como si estuviera en las profundidades del mar. Capítulo 643. El Zangru de la madre de la progenie. Richard no podía molestarse en mentir sobre tal cosa. Una madre de la progenie de nivel 9 era más importante para él que un subordinado legendario. Con la capacidad de crear una horda de zanganos de nivel 13, su composición del ejército se acercaría a los ejércitos reales de Norland. La diferencia en runas aseguraría que un caballero de nivel 12 de Norland pudiera vencer a un zangano de nivel 13, pero a diferencia de los zánganos, un caballero humano tardó décadas en entrenarse. De hecho, ya podía sentir un cerebro clonado volando aquí para recogerlo. Ella estaba claramente anticipando esta comida. Zangru finalmente se dio cuenta de que Richard era serio y bajó la cabeza para pensar en ello. Sin embargo, no pareció encontrar una respuesta, incluso después de algún tiempo. Finalmente, volvió a mirar con una mirada interrogante. Antes de hablar sobre mis habilidades, ¿podría responder algunas preguntas? Claro, Richard respondió con calma.
¿Viniste de un plano diferente, o eres el soldado de un nuevo dios? Zangru había escuchado muchos rumores sobre la persona que había vencido a los invasores durante su huida del reino Baru, pero incluso al ver a los representantes de las tres diosas, no estaba seguro de cuál de las opciones era la correcta. Otro plano, se llama Norland. Sin que los lugareños les escucharan, Richard fue sorprendentemente franco. Zangru estaba a punto de convertirse en una comida para la madre de la progenie. De todos modos, él no podría decirle a nadie. Sorprendentemente, Zangru suspiró aliviado. ¿Tienes los otros dos artefactos que perdí con el otro? No, ya he extraído su divinidad. No son más que chatarra. Esto incluso hizo que Zangru sonriera. En ese caso, el dios de la guerra debería estar detrás de ti. Si se entera, Richard asintió. Así que eres un invasor de otro plano y también le robaste la divinidad a uno de nuestros dioses. Parece que estás planeando luchar contra todo el panteón. Richard sacudió la cabeza. No necesariamente. Depende de ellos, en realidad. Las tres diosas, por ejemplo. Creo que nos llevaremos bien. ¿Y qué hay del dios del valor? Los ojos de Zangru empezaron a brillar con anticipación. Neyan no puede rendirse, no funciona con su dominio. Lo arrancaré por completo, destruyendo todos sus cimientos en el plano mortal. Richard no. Reveló que Neyan era el dios que tenía que eliminar primero. La divinidad no implicaba omnipotencia. La mayoría de las otras deidades del panteón ya habían olvidado su existencia y no podrían darse cuenta de que era un invasor hasta que fuera demasiado tarde. Neyan fue el que había enviado la profecía de su llegada hacía tantos años, por lo que eliminarlo casi garantizaría el secreto. Los ojos de Zangru se iluminaron. Eso es genial. Definitivamente podemos cooperar. En realidad soy un hijo bastardo de una deidad tan misterioso. Nira intervino monótonamente. La expresión de Zangru se congeló por un momento cuando se quedó sin palabras. No era lo suficientemente misterioso ser hijo de un dios. ¿Qué tan estremecedor tenía que ser algo para que ella lo llamara misterioso? Estaba molesto por la indiferencia de Nira, pero eso no era nada, comparado con lo mucho que lo sabía porque eso lo asustaba. Siempre había pensado que las sacerdotisas del nivel 12 eran pequeñas alevines, que ni siquiera valían la pena matar, pero esta realmente lo asustaba. Fue necesario un gran sacrificio por la unión profana de mortal y deidad para engendrar un hijo. Los semidioses que nacieron de esta manera tenían algunos atributos divinos, pero el proceso que les permitió sobrevivir a su herencia mortal fue extremadamente oscuro y sangriento, retorciendo sus almas. Estos niños malvados nacieron desquiciados y caóticos, aplastando todo a su paso. El mismo Zangru era bastante dócil para su clase, aún poseía un alma mayoritariamente humana que solo tenía algunas excentricidades. TCH, continúa. Un chasquido de la lengua de Richard lo sacó de sus pensamientos ociosos. Cierto, entonces soy un aliado natural contra los dioses de Faelor. Todo lo que quiero es la caída de Luteris y Neyan. No me importan las tres diosas. ¿Aliado? Richard se rió. Eso no significa nada para mí. Richard, gruñó Zangru. Eres un hijo de un dios. ¿Y qué? ¿Por qué debería confiar en ti por eso? Zangru se quedó en silencio una vez más, esta vez durante 10 minutos completos. Lo mismo vale para mí, dijo eventualmente. ¿Qué garantía tengo de que no me matarás de todos modos después de que hayas terminado de usarme? ¿No la tienes? Richard sonrió. Dicho esto, no puedes vivir para ver los resultados, pero soy hijo de un dios. Interrumpió Zangru, sin un dios que me purifique a costa de parte de su poder, soy inmortal. Incluso si me rompes en pedazos, mi cuerpo aún se reformará eventualmente. Bien entonces, mientras yo esté vivo, Neyan morirá eventualmente. Luteris es mucho más poderoso, pero si todo sale según lo planeado, también se debilitará enormemente. Con un poco de suerte de mi parte, él también morirá. ¿Qué? Imposible. ¿Cómo sabes cómo debilitar a un dios? Es realmente tan difícil. De vuelta a casa, tenemos cursos de estudio al respecto. Hay guías rigurosas a seguir para robar la divinidad de un dios. Zangru se desinfló al instante. Cuestionó a Richard un poco más, pero no le quedó más remedio que creer que podía hacer lo que decía. Bien, sí. ¿Juras por tu Dios cumplir tu palabra, o al menos lo mejor? Haré todo lo que desees que promueva el objetivo de derrotar a Luteris y Neyan. Sin embargo, quiero poder tomar mis decisiones sobre cualquier cosa que no me preocupe. También necesito algunas libertades básicas. No dejaré que me mantengas encerrado todo el tiempo. Richard frunció el ceño y se puso en contacto con la madre de la progenie con su mente. ¿Hay alguna manera de usarlo sin matarlo? La madre de la progenie se quedó en silencio por un momento mientras hacía algunos cálculos. Un poco de su sangre todos los días durante un mes.
Eso podría ser suficiente para alcanzar el nivel 9. ¿Y si eso no es suficiente? Preguntó. Si la elección fuera entre tener a Zangru peleando por él y llevar a la madre de la progenie al nivel 9, elegiría Dolara. Este último sin dudarlo. En el peor de los casos, podría llevar algunos meses más, pero eventualmente debería ser suficiente. Richard asintió para sí mismo antes de volverse hacia Zangru. Si quieres tu libertad, entonces necesitaré tu sangre para mis rituales. No hay problema, respondió Zangru fácilmente. Básicamente era inmortal, por lo que regenerar algo de sangre no fue un problema para él. Además, cualquier ritual que usara sangre divina era intolerable para los dioses. Sin embargo, Richard de repente frunció el ceño. ¿Cierto? ¿Cómo puedo estar seguro de que no te darás la vuelta y me atacarás una vez que te hayas recuperado? Flowsand, que había estado sentada en silencio todo este tiempo, finalmente habló. La iglesia tiene un contrato de almas a la mano, del mismo tipo que usaste con Butterflower. Habla con Noerene, se lo venderá por 1.000.000 de oro si quieres. Richard casi rechazó la idea por instinto, pero al pensar en ello, de repente se dio cuenta de que 1.000.000 de oro valía mucho menos para él ahora, de lo que solía. El resto de su familia todavía era muy pobre, pero este era un costo que podía soportar mientras valiera la pena. Sí, lo compraré, asintió. Como el lago Zafiro dio la bienvenida a otro día, los seguidores de Richard dieron la bienvenida a otra adición especial a su equipo. Zangru estaba actualmente en algún lugar entre un esclavo y un subordinado, sus manos brillaban en blanco y negro con grilletes de energía de la marca de Nira. El poder de la muerte de la sacerdotisa era un enemigo natural de la divinidad de Zangru, y además de las lesiones que ya había sufrido por la invasión de Raymond, el joven no podía hacer mucho más que moverse. La mayoría de las heridas de Zangru provenían del mismo santo de túnica gris que había matado a Beverly, y similar al caso de Beverly, la carne se había vuelto fibrosa como el núcleo de un árbol viejo. Esta habilidad especial era bastante poderosa, pero la sangre divina del joven le dio la tenacidad para resistir la necrosis. Si no fuera por las repetidas interrupciones de su proceso de recuperación, ya estaría casi a la mitad de la normalidad. Por supuesto, incluso con toda su fuerza, no era rival para las tropas de Richard sin los 3 artefactos sagrados. Solo por precaución, Richard ordenó que lo vigilaran en todo momento. En cuanto a la persona que lo observaba, Nira era la elección natural. Zangru saltó detrás de Tiramisu ya que su montura fue construida para soportar enormes pesos, pero la sacerdotisa simplemente acercó su propio caballo. El joven guapo simplemente se encogió de hombros y envolvió sus brazos alrededor de los hombros de Tiramisu, charlando con ambas cabezas. Tiramisu y Medium Raro parecían bastante emocionados ante la perspectiva de que alguien disfrutara hablando con ellos e inmediatamente se hizo amigo de él, borrando su nombre de la lista de presas. El ogro no sabía que Zangru solo quería alejarse lo más posible de la sacerdotisa de negro y blanco. Por supuesto, Nira sí lo hizo. Capítulo 644. Recuerdos y deseos. La brisa fría de la mañana barrió las montañas, despertando a las ratas de las tierras altas de su profundo sueño. El rocío helado crepitaba a medida que el sol avanzaba lentamente hacia el cielo, dejando a su paso la hierba y los árboles relucientes. Sin embargo, tales sonidos diminutos no llegaron a los oídos de la mayoría de las criaturas, ahogados por la cascada rugiente que surgió durante todo el año. Mientras el hermoso cielo del lago Zafiro desaparecía lentamente detrás de la espalda de Richard, Passer se encontraba tropezando en la tierra de la agitación. A veces luchaba incluso para caminar, otras veces corriendo a toda velocidad antes de perder el equilibrio y caer dolorosamente al suelo. Sus ojos cambiaron constantemente de una claridad absoluta a un desenfoque completo, y de vez en cuando hacía algo que ninguna creación de la madre de la progenie debería. Ella tosía. Se sentía cada vez más débil, un fuego negro y frío surgía dentro de su cuerpo que no podía controlar. Se sentía como si todavía se estuviera ahogando bajo esa cascada, capaz de hacer nada más que ir a la deriva junto con la corriente subterránea. Mientras caminaba, corría, se arrastraba, y se abría paso hacia la única luz en su mente, sus pensamientos comenzaron a desdibujarse. De repente, incluso esa luz se desvaneció. En lo profundo de la oscuridad, todo lo que podía ver era un orbe increíblemente débil que contenía los últimos vestigios de su conciencia. Una niña débil estaba acurrucada en su interior, llorando en silencio con la cabeza hundida profundamente en sus rodillas. Ella parecía fría. Ella parecía asustada. Esta chica le era familiar, una conexión enterrada profundamente dentro de su alma, pero por más que lo intentara, no podía recordar quién era.
Toda su atención restante se centró en esta niña llorosa mientras seguía retorciéndose en el mundo real, sin darse cuenta de que sangre negra salía de su boca. Eventualmente, ella perdió toda su fuerza, recostándose en el suelo sin respirar. Detrás de ella había una marca de deslizamiento, que se extendía a kilómetros de distancia. Un aleteo apresurado pronto resonó en el cielo cuando un cerebro clonado se zambulló desde arriba, dando vueltas un poco antes de encontrarla. En el suelo, se precipitó hacia abajo y la agarró antes de lanzarse a la distancia. El nido de gusano en las profundidades de la tierra de la agitación ahora tenía casi 100 metros de altura. Se había preparado un compartimento transparente en la parte superior, lleno de un fluido verde que parecía un limo hirviendo. El cerebro clonado voló sobre el compartimiento y dejó caer a Passer en el fluido nutriente. La tapa transparente se cerró lentamente mientras innumerables tentáculos se estiraban desde las paredes internas, tirando de ella hacia el fondo de la piscina y fijándola allí. Innumerables agujas afiladas perforaron el cuerpo de la unidad especial. Comenzando la restauración, estaba de pie en un espacio completamente oscuro, girando su cabeza apenas moviéndose para mirar a su alrededor. Todo aquí era negro. El pequeño orbe de luz desapareció como si no fuera nada más que una ilusión. Intentó ampliar sus ojos y mirar, la intuición le decía que los ojos la miraban desde detrás de esta oscuridad. Sin embargo, ella todavía no vio nada. Esta oscuridad no solo cegó sus ojos, se entrometió en su propia conciencia e impregnó su alma. Ella casi no podía sentir su propia existencia. Pero ese orbe, el orbe era todo lo que podía pensar, por lo que se negó a dejar de mirar a la oscuridad. Un extraño sonido comenzó a sonar en sus oídos, como si muchas cosas estuvieran mordiendo algo, pero también como si innumerables voces estuvieran susurrando. Su sentido del olfato volvió lentamente, pero el olor a pescado mezclado con el sudor la hizo vomitar. Luego vino el miedo, el temor, la desesperación. Quería escapar, pero el sonido venía de todas direcciones y su cuerpo paralizado se negaba a escuchar sus órdenes. Un jadeo salvaje comenzó a sonar cerca, y ella escuchó algo goteando en el suelo. Se sentía tan indefensa, tan asustada. Obligando a sus miembros inmóviles a moverse, se agachó, se sentó en el suelo y se abrazó con todo el poder que pudo reunir antes de sollozar. Una fuerza poderosa repentinamente arrancó a Passer de su mundo oscuro, devolviéndola a la conciencia. ¿Cómo perdiste tu autocontrol? Una voz sonó dentro de su mente. Innumerables recuerdos inundaron su interior con un destello, recordándole que ella era Passer, la Passer que solo sabía de batalla y ansiaba poder. La valentía y la astucia se apresuraron a reafirmar su corazón, pero ahora había un rastro de duda. ¿Quién era esa chica en la oscuridad? Lo que sintió allí, lo que escuchó, ¿había sucedido realmente antes? Su mente todavía era un poco inestable, aunque había recuperado el control y había encontrado sus recuerdos una vez más. Todo lo que podía ver a su alrededor eran luces de arco iris y sombras que distorsionaban todo. ¿Cómo perdiste tu autocontrol?, preguntó la madre de la progenie de nuevo. Passer trató de recordar, pero no pudo encontrar la fuente del problema. No lo sé. Simplemente sentí un fuerte deseo de poder, así que tragué unas gotas de la sangre del niño maldito. No hubieras podido controlar el poder de una sola gota. La madre de la progenie mostró una ira rara. Prestaré atención la próxima vez, dijo Passer en voz baja. Tu cuerpo está actualmente en reconstrucción. Afortunadamente, tu alma no sufrió ningún daño permanente. Un poco más tarde, y la sangre divina te habría destruido completamente. He comenzado la reconstrucción y reparación integral, tomará 3 días. Después del nivel 16, podrás agregar una nueva habilidad. ¿Hay algo que quieras además de esto? Yo quiero un cuerpo humano. La solicitud de Passer atrapó a la madre de la progenie completamente desprevenida. Ella se quedó en silencio por unos segundos, una duración que era equivalente a un mes de pensamiento para un humano ordinario. Passer, dijo eventualmente, no quieres un cuerpo humano, quieres amor humano. ¿Amor humano? Passer murmuró para sí misma, quiero amor. Tal vez el que lo necesita no sea yo, pero, si quieres ese amor, entonces un gran poder es un requisito previo. Como eres ahora, eres demasiado débil. Si te doy un cuerpo humano, caerás al nivel 11 y tu crecimiento se ralentizará. Con la situación actual, será difícil obtener el amor que deseas. Passer parecía un poco perdida. Entonces, ¿qué debo hacer? Te daré una apariencia humana, es un comienzo. Continúa aumentando tu fuerza y continuaré haciendo lo que pueda también. Un día, podré remodelarte para convertirte en un humano completo. Hasta entonces, enfócate en encontrar más cosas como esta sangre divina. Cuanto más absorbas, más rápido crecerás.
Una apariencia humana, eso también es, está bien. Passer se hundió en la oscuridad. 3 días después, la tapa del compartimento se abrió y Passer se puso de pie lentamente en el líquido agotado. Su figura ahora era encantadora. No se veía diferente de un humano normal. La superficie de su cuerpo aún estaba cubierta por la armadura natural, pero se había encogido para cubrir solo las áreas más importantes y dejado grandes extensiones de piel suave y clara. La armadura ahora era excepcionalmente ligera y ajustada, casi como otra capa de piel. La máscara aún permanecía, pero ya no era tan notable como antes. Levantó su mano izquierda solo para encontrar delicados y hermosos dedos como a su derecha. La deslumbró por un momento, pero un solo pensamiento hizo que la aniquilación saliera de la armadura de su antebrazo. El frío destello de la cuchilla era familiar como siempre. La confusión y la vacilación en el corazón de Passer desaparecieron de inmediato, los suaves sollozos que la atormentaban se desvanecieron en las profundidades de su alma. La unidad especial había vuelto una vez más. Passer saltó fuera del fluido de nutrientes, rodando en el aire antes de usar el nido de gusano como punto de apoyo para llegar al suelo sin lesiones. Estoy regresando, le dijo a la madre de la progenie. Ve, respondió la madre de la progenie, regresa al lado de nuestro maestro. Él necesita tu poder. Una rápida mirada a su mar de conciencia confirmó la dirección de Richard, y Passer corrió a la distancia con un andar relajado pero poderoso. Capítulo 645. Cosecha. Terminado con su recorrido por el reino Secuoya, Richard regresó a las tierras ensangrentadas con decenas de miles de soldados y media docena de nobles que se atrevieron a resistir su decisión. De estos fueron 2 condes, 3 vizcondes y un barón. Este desfile de su poder sacudió a todo el reino e incluso a varios de sus vecinos, pero el más alarmado de todos fue la Iglesia del Valor. Habían sido derrotados sumariamente en la batalla en la asamblea en Ciudad Secuoya. Las palabras de Richard ese día habían sido un desafío descarado para el propio Neyan, y su ataque a los nobles que los servían dejaba en claro que se trataba de una guerra por el control. Como una alianza de nobles libres, el reino Secuoya carecía de una fe central. La adoración a los ancestros existía al lado de la religión organizada, pero Neyan fue el primer dios que se hizo un lugar para él aquí y lo consideró su propio territorio. La iglesia había estado haciendo todo lo posible para dividir a otras organizaciones y atacar a los nobles que adoraban a sus ancestros. Cuando esta iglesia fuerte y arrogante optó por permanecer en silencio ante la humillación, las 3 diosas ganaron aún más impulso. Docenas de plebeyos se dirigían a los edificios de las iglesias en el reino Secuoya todos los días, pidiendo unirse a su fe. Esto hubiera sido impensable en el pasado. Habían pasado menos de 50 años desde que la Iglesia del Valor había ayudado a la familia real a ganar la guerra por la ruta comercial que les había dado su poder actual, y mientras las 3 iglesias crecieron aún más rápido en las tierras ensangrentadas, Richard no se quedó atrás. Un gran número de mercaderes y aventureros se vieron atraídos por la perspectiva de oro y se establecieron en los oasis, muchos jurándole lealtad a él y convirtiéndose en ciudadanos de las tierras ensangrentadas. Ya tenía más de 100.000 sujetos bajo su mando, y casi 10 veces más esclavos. Lo que más sorprendió a las 3 diosas fue que, incluso en las tierras ensangrentadas, la deidad patrona de Richard no tenía interés en aumentar su fe. Flowsand había construido un pequeño santuario en Agua Azul, pero era solo para el propio Richard y unos pocos seleccionados. Ahora que había reclamado una gran parte de las ganancias de la carretera ensangrentada, Richard ganaba más de 5 millones al año de las tierras ensangrentadas. Esto fue suficiente para convertir todo el territorio en una teocracia, olvidarse de construir un solo templo grande. Esto solo confirmó las especulaciones de las diosas de que Richard provenía de una secta secreta, su dios tan poderoso que no le importaba la fe. Dado este hecho, podían estar seguros de que la alianza sería estable. Si bien su interés en descubrir quién estaba exactamente detrás de Richard despertó, la diosa de la caza y la diosa del bosque comenzaron a considerar seriamente el traslado de sus iglesias centrales a las tierras ensangrentadas también, como los cimientos de la existencia de un dios. Las iglesias centrales fueron las que más rápidamente cultivaron la fe. La diosa del agua de manantial moviendo su iglesia central aquí fue bastante inesperada, especialmente porque las tierras ensangrentadas estaban lejos de su dominio natural. Sin embargo, ella había ganado 2.000 nuevos adoradores solo en los últimos meses, un crecimiento sorprendente en comparación con su situación desesperada anterior.
con más seguridad de que el dios detrás de Richard no haría nada para robar a los fieles, las otras dos naturalmente no podrían quedarse quietas. Esto fue especialmente cierto para la diosa de la caza, que en realidad podía encontrar adoradores naturales en las tierras ensangrentadas. Aunque habían acordado cooperar, la mayor preocupación sobre esta alianza divina era la lucha por la fe. Incluso la diosa de la caza apenas podía encontrar adoradores naturales aquí, y el gran poder mostrado por Flousant y Io dejaron en claro que su dios era mucho más fuerte que las tres. Mientras Flousant comenzara a predicar aquí, perderían a los fieles y serían expulsadas lentamente. Habían sido cautelosas acerca de esto todo el tiempo, pero ahora que la diosa del agua de manantial había dado el primer paso, las otras dos tampoco dejaron pasar la oportunidad. Su poder había crecido mucho más que el suyo después de que los invasores fueron derrotados, y ahora, era más poderosa que ellas por un margen decente. Mientras que las deidades estaban preocupadas por la fe, los mortales tenían sed de oro. A medida que la situación en las tierras ensangrentadas se estabilizaba, los ingresos fiscales de Richard comenzaron a crecer a un ritmo alarmante. Ahora cosechaba casi 4 millones de oro al año solo. Con las caravanas, y con la adición de impuestos a los nuevos residentes permanentes y temporales ascendían a 5 millones. Esto ni siquiera contaba los 3 millones adicionales que obtendría del año siguiente después de reclamar un 30% adicional de las ganancias de los nobles que se habían opuesto a él, y eso fue solo el comienzo. Cada día llegaban nuevas solicitudes de residencia permanente, e incluso cuando el procedimiento se hizo largo y complicado después de alcanzar los 100.000, la población estaba en auge. El impuesto sobre las tierras de Richard era todavía muy pequeño, y la ruta comercial era extremadamente rentable. Además de eso, los impuestos sobre los residentes permanentes eran mucho más bajos que para los residentes temporales. La residencia permanente se puede comprar directamente por un precio, y también viene con una compra considerable de tierras en los 5 oasis principales. Aquellos con antecedentes más pobres podrían servir a Richard durante 5 años, o simplemente podrían unirse al ejército y hacerlo en 3. Las tierras ensangrentadas se habían convertido en una tierra de oro. Sus aliados enanos en fuegos de forja también se estaban expandiendo rápidamente. Acababan de anexar 3 tribus más pequeñas, adquiriendo 10.000 guerreros y muchas veces más trabajadores. Sin embargo, eso no satisfizo el apetito de Vamor. Richard todavía estaba tirando comida y vino en su almacén mientras tomaba el mineral. Los enanos una vez pensaron que su mineral era inagotable, pero ahora que la ruta comercial estaba funcionando a plena capacidad, inmediatamente descubrieron que sus almacenes se estaban agotando. La demanda de sus nuevos aliados humanos era simplemente interminable. Esto solo sirvió para motivarlos aún más. La mayoría de los enanos nunca antes habían comido tan buena comida o bebido un vino tan sabroso, mientras que Vamor mismo estaba empezando a arder con el deseo por el poder que esta riqueza recién adquirida le daba. Por primera vez, los enanos sintieron que no había suficientes mineros. Por supuesto, había un atajo para conseguir más mano de obra, y uno en el que sus aliados humanos eran competentes. Harían la guerra para reunir esclavos. Esta interminable demanda vino del mismo Richard. Todo el mineral se transportaba directamente a Norland, donde Noelene lo estaba engullendo, sin fin. Después de todo, Norland estaba luchando actualmente contra cientos de guerras planares combinadas, por lo que había una demanda constante de materiales para forjar armaduras y armas. Cuando Richard regresó a Oasis Agua Azul, encontró a Rosie básicamente viviendo permanentemente en el laboratorio y en la sala de meditación. Ella tenía su propia cosecha, ahora podía dibujar la primera de las matrices mágicas que él le había enseñado. Esta matriz era en realidad el núcleo de una runa de fuerza elemental, pero Richard la había revisado para proporcionar un impulso mayor y, por consiguiente, era más difícil. Ahora podía terminar la serie en 2 días, y aunque no podía garantizar el éxito como él lo hizo, el 80% era lo suficientemente bueno. Lo más importante fue que solo le tomó 1 hora adicional terminar la runa de fuerza que estaba en algún lugar entre el grado 1 y el grado 2, y esta runa se podría usar en sus conjuntos de barrera salvaje y ataque salvaje. Rosie casi nunca dormía, simplemente meditaba cuando necesitaba descansar. Ella había ignorado completamente sus advertencias de que tal estilo de vida haría mucho daño. Parecía que había pasado más de un mes desde que su mente estaba realmente quieta. Cuando el caballero humanoide de élite que había dejado atrás para vigilar el laboratorio se acercó y le susurró su agenda, su cara estaba llena de asombro. Ella se mantuvo casi tan ocupada como él solía hacerlo cuando estaba en el Deep Blue. A diferencia de la habitación individual que tenía antes,
Su laboratorio se había expandido hasta convertirse en un edificio completo. Los instrumentos alquímicos nómicos se habían importado de Norland, por lo que era bastante bueno incluso para los estándares de Norland. Había gastado alrededor de 2 millones de oro en él. 3 millones más y estaría entre los mejores de los mejores. Al pasar por el vestíbulo y el taller general, se dirigió a un piso para encontrar a Rosie ocupada trabajando en una matriz. Había 10 cajas encantadas en el estante, 2 matrices completas en cada una. Él solo miró más allá de los productos terminados antes de enfocarse en el ritmo de sus acciones, encontrándola mucho más practicada que antes. Parecía que su tasa de éxito también había aumentado, y se había elevado al nivel 10. Entonces, cuando avanzaste, le preguntó una vez que ella terminó capítulo 646. Relajación. Rosie jadeó suavemente y se giró para ver a Richard, con una sonrisa en su rostro. Han pasado unos días. Simplemente sucedió mientras estaba trabajando. De repente, ella recordó algo mientras pronunciaba estas palabras, su rostro se llenó de aprensión. Una vez, Richard había prometido darle una nueva técnica de meditación una vez que alcanzara el nivel 10. No está mal, ven. Pasó junto a ella, dando un manoseo a su trasero antes de subir otro piso a su taller personal. Rosie vaciló un poco antes de seguirlo. Se acumularon numerosos materiales raros en su interior, y aunque no había ningún hechizo que restringiera la entrada, ella normalmente no pondría un pie allí. Aún así, ella se levantó justo a tiempo para verlo desbloquear el sello mágico en uno de sus cajones y recuperar un pergamino. Richard acarició suavemente el pergamino, un hechizo de descifrado que convirtió el contenido de Galimatías en un lenguaje reconocible. Esto es para ti. Recuerda quemarlo después de leer el contenido y utilizar llamas naturales. Rosie desenredó el pergamino que le habían dado, y una sola mirada la hizo gritar, la fantasía de Epoblue. Richard asintió, sí, a partir de hoy, eres considerada una maga del de Epoblue. Rosie se aferró al pergamino con fuerza, sentimientos mezclados corriendo por su cabeza. Tú, recordaste. ¿Por qué no lo haría? Mantengo mis promesas. Pero, ella bajó la cabeza, no hay nada que pueda hacer para pagarte. Ah, entonces, ¿qué son todos esos núcleos de runas puestos abajo? Ni siquiera hemos establecido el precio de esos. Eso no es lo mismo. Me diste libertad y ahora me das esto. El dinero no se acerca. Richard sonrió y le pellizcó las mejillas. Mírate, cada vez mejor hablando dulcemente. Es solo la verdad. Rosie sonrió tímidamente, pero sus ojos dejaron en claro que estaba coqueteando. De alguna manera estas dos cualidades diferentes parecían combinarse perfectamente con ella, no pareciendo falsas en lo más mínimo. Richard resopló, está bien, no necesito que sigas haciendo crecer mi ego. ¿Qué más puedo hacer para ayudarte a crecer? Entonces, los ojos de Rosie brillaron con luz. Richard se puso serio por un momento, nada para mí. Simplemente avanza lo más rápido que puedas, esa es la mejor manera en que puedes ayudar. Pero eso también me está ayudando. Ah, creo que ya estás cansado, deberías soltarte. Ella se mordió el labio inferior y de repente lo empujó, haciéndolo caer de nuevo contra la pared. Richard, de repente sintió una sensación de calidez cuando ella dio un paso adelante y se puso de rodillas. Después de unos momentos de torpeza con su túnica, ella encontró su objetivo y se lo puso en la boca. Todo el cuerpo de Richard se puso rígido inhaló bruscamente antes de gruñir como una bestia. Casi perdió el control en ese momento, pero logró apartar su cabeza por un momento. ¿Has estado practicando? Gruñó. Alejada forzadamente, Rosie solo levantó la cabeza descaradamente. No necesitas ningún entrenamiento para estas cosas, solo un poco de dedicación. De todos modos, no creas que te daré un descanso. Luego apartó sus manos antes de volver a entrar, y su fortaleza se derrumbó en un instante. Se estremeció y rugió, la espalda comenzó a deslizarse hacia el suelo. Rosie no dijo nada, solo levantó una mano para señalar la victoria con sus dedos. Sin embargo, esa simple acción encendió a Richard una vez más. El impulso de regeneración del huevo de la hidra volvió a aparecer cuando la sangre se precipitó hacia su pene flácido y provocó que se clavara en el costado de la mejilla de Rosie. Rosie apenas tuvo tiempo de chillar de sorpresa antes de que él la sacara y la levantara con una mano, colocándola sobre la mesa cercana. Esta vez, la situación se invirtió. Richard la liberó hábilmente de sus ropas y las tiró a un lado antes de penetrarla de inmediato. Sus embates fueron rápidos y fuertes, empujándola al borde del orgasmo en solo unos momentos. Sus gemidos se convirtieron rápidamente en gritos,
y luego se quedó en silencio de nuevo cuando ella entró en un aturdimiento. Ella no recibió la misericordia que ella le había brindado a él. Richard continuó empujando sin permitir que ella contuviera el aliento, incluso molestándola para detenerse si ella le pidiera. Y pedir fue lo que hizo, pero eso solo hizo que él fuera más rápido, ya que parecía olvidar las palabras que había pronunciado acerca de cumplir sus promesas hace solo unos minutos. A estas alturas, ella apenas podía hablar, pero aún así reunía suficiente energía para reprenderlo en voz alta. Incluso eso no hizo nada, y ella solo pudo soportar los próximos minutos de su atención indivisa. Ella no sabía cuántas veces había llegado al clímax durante todo esto, pero cuando terminó, ambos cuerpos estaban cubiertos de sudor. Finalmente, recostada en el suelo, Richard cayó a su lado. Los dos jadeaban con fuerza, como los peces que acababan de llegar a tierra. Esto no es relajante, en absoluto, él resopló. Ella apenas se movió, solo dijo perezosamente, hubiera sido, si no fuera, por la segunda mitad. Richard resopló, pero la acción le hizo agarrar su estómago por un momento. ¿Cómo? ¿No podría haber una segunda mitad? Esto evocó una dulce sonrisa. Entonces no me culpes. A los dos les llevó más tiempo recuperarse y regresar a su residencia para bañarse. La vista de una Rosie recién bañada lo dejó excitado una vez más. Pero esta vez él solo se vistió y la hizo seguir hasta el edificio del laboratorio. Está bien, descansa un poco de la meditación y elaboración de runas un poco, puedes verme trabajar y tomar notas. Rosie también se puso extremadamente seria, todavía tengo muchas runas que restaurar, solo he terminado 4 de ellas. Cuando habían destruido el ejército de Raymond, Richard había recuperado un total de 35 runas que podían ser restauradas. 20 eran de grado 2, en lo que él tendría que trabajar por sí mismo, pero las otras 15 runas elementales le habían sido entregadas. El proceso de restauración de una runa normalmente dañó su estructura en cierta medida. Richard tenía sus formas de asegurarse de que no se redujera la mejora, a veces incluso agregando algunas características después, pero esto le tomó más tiempo de lo que valía. Todavía podía beneficiarse un poco de runas de grado 2, pero prefería trabajar en otras cosas como más armamentos de mano o perdiciones de la vida que reparar las elementales. Rosie arrastró su cuerpo cansado para ayudar a preparar las herramientas que estaba pidiendo. Ella había pensado que él comenzaría a restaurar las runas de grado 2 que habían recibido, pero cuando escuchó la lista de materiales, se quedó perpleja. Él mismo comenzó a moler los materiales en tinta antes de verterlo en su pluma, volviéndose severo cuando entró en un estado de enfoque absoluto. Encárgate también de las runas de grado 2, dijo sin levantar la cabeza. ¿Qué? El corazón de Rosie dio un vuelco. No puedo, mi tasa de éxito es apenas del 50%. Son solo runas estándar, no me importaría aunque las perdiéramos todas. Considera esto una prueba, pasa si arreglas más de la mitad de las runas. Richard comenzó a trabajar en la runa. Rosie se quedó en silencio de inmediato, disminuyendo la velocidad y oyendo respirar un poco mientras observaba de cerca. Tenía miedo de perderse hasta el más mínimo detalle. La luz brillante brotó del cuerpo de Richard cuando su mano se vertió en la pluma, y cuando la punta se encontró se escondió un poderoso resplandor. Solo tomó unos pocos trazos antes de que Rosie contuviera la respiración por completo. Ella había reconocido la forma y el aura de la runa. Perdición de la vida. Esta fue la primera vez que vio a Richard elaborar la perdición de la vida, una rara oportunidad para cualquier maestro de runas. El sol cayó y la luna salió, la luna se desvaneció en el sol de la mañana. Este ciclo continuó durante 7 días antes de que se terminara otra runa de perdición de la vida. Richard se derrumbó justo después del trazo final, entrando en un profundo sueño, y Rosie, que había pasado solo 1 hora al día meditando para poder seguirle, pronto lo siguió. A la mañana siguiente, los dos se despertaron y compartieron una comida masiva. Inmediatamente después, Richard comenzó a trabajar en la segunda runa de perdición de la vida. Sin embargo, las cosas no salieron tan bien esta vez. Su mana se salió de control el tercer día al elaborar la runa, lo que le obligó a quemarla y comenzar de nuevo. Sin embargo, solo frunció el ceño por unos segundos antes de limpiar y comenzar de nuevo. Esta vez, solo lo hizo medio día antes de cometer un error fatal. Sin embargo, no se movió demasiado y comenzó de nuevo en silencio. En este punto, estaba acostumbrado a los fallos ocasionales. 6 días después, se terminó una segunda runa de perdición de la vida. Richard todavía
Sentía que tenía energía de sobra, por lo que pasó 10 días más en la creación de 2 conjuntos de barrera salvaje. Para este punto, la madre de la progenie había terminado con las 100 monturas ordenados por la familia real. Su vida útil se había incrementado a 15 años según lo solicitado, con varias mejoras en su físico también. Ahora podían galopar 4 horas seguidas, incluso con una carga completa, el doble del estándar para el corcel de un caballero rúnico. Incluso con la ayuda del nido de gusano, la madre de la progenie solo pudo producir 3 de estas monturas en un día. Las mejoras habían superado con creces las solicitudes del emperador Felipe y se calificarían fácilmente por un precio de 160.000 cada una, pero él todavía las vendería al precio original. Superar las expectativas era la forma más rápida de generar la confianza de un cliente. Capítulo 647. Un pequeño regalo. Cuando Richard dejó su laboratorio, habían pasado 3 meses desde que había regresado a Faelor. Muchos de sus seguidores se habían marchado, en el momento en que tuvieron vacaciones, y se dirigieron a Fausto por todo lo que la ciudad de los milagros tenía para ofrecer. Tiramisu fue el único que quedó atrás, pero eso estuvo bien porque no había ningún problema urgente por resolver. Incluso el ogro solo estaba aquí porque no tenía nada que comprar, su martillo era solo un arma de calidad superior, pero había sido diseñado por los enanos para que pesara media tonelada. Ahora que estaba en medio de un crecimiento acelerado, incluso esta poderosa arma podía ser girada como un juguete. Si él activara el armamento de mana, menos de la mitad de los santos de Faelor serían capaces de recibir un golpe sin que sus brazos fueran aplastados. Además, no estaba solo en la guardia de la ciudad. Miles de caballeros humanoides, más de 2000 soldados de Norland y 25 caballeros rúnicos, estuvieron presentes para ayudarlo en caso de cualquier problema. Mito también estuvo presente, al igual que más de 30 magos de Norland, que eran al menos de nivel 10 y el clero de las 3 diosas. Incluso el imperio del Triángulo de Hierro tendría que pensarlo 2 veces antes de atacar, especialmente con el propio Richard todavía alrededor. Cuando los seguidores salieron de la iglesia del dragón eterno, cada uno de ellos llevaba un gran saco de oro. Parecían ladrones que habían encontrado un tesoro secreto. Ahora, el equipo espacial era más importante para ellos que el oro. La mayoría de los nobles en Fausto solo compraron artículos a crédito, almacenaron su oro con la iglesia o la familia real y usaron pagarés o cristales mágicos como moneda. 100.000 de oro era demasiado pesado como para llevarlo solo, pero a estos seguidores de Richard no les importaba lo tontos que parecían. La sacerdotisa Noelene no pudo evitar sonreír ante la escena frente a ella. Rara vez usaba oro real en estos días, pero Richard le había pedido algo recientemente, así que sabía que él le había dado a sus seguidores el primer salario. Una estimación rápida basada en el tamaño de las bolsas le dijo que la mayor parte del oro que había pedido estaba presente aquí. Sin embargo, cuando vio que Flowsand y yo también salían con sacos de oro, esa sonrisa se congeló. En su lugar, sintió la necesidad de estrangular a los 3 para que no dañaran la reputación de la iglesia. En marcado contraste, Flowsand estaba eufórica y yo también sonreía, siguiendo a los seguidores para empujar a través de los pasillos y salir a la ciudad de Fausto. Ni siquiera podía detenerlos a tiempo, al mirarlos extendiéndose por todos los rincones de Fausto, su cabeza sintió un poco de luz. ¿Sacerdotisa Noelene? Una voz suave pero aprensiva sonó detrás de Noelene, y se dio la vuelta para ver a una lady enmascarada vestida con túnicas de mago temblando de nerviosismo. Sí, soy Noelene. ¿Tú eres la maga dragón? Lina asintió. Soy Lina. Richard me hizo venir a buscarte, dijo que podías curar mis cicatrices. La voz de Noelene se suavizó. Ah, sí, Richard ya lo ha preparado todo. Ven conmigo, esto puede tardar toda la tarde. El primer acto de Lina al recuperar la conciencia fue saltar de la cama y correr hacia un espejo de cuerpo entero cercano. Ya estaba oscureciendo afuera, pero había suficiente luz dentro de la habitación para distinguir claramente una figura seductora que la miraba desde dentro. Su piel era suave al tacto una vez más. Las cicatrices se desvanecían hasta el punto de que un poco de maquillaje las volvería completamente invisibles. La mayor parte de su rostro también se había arreglado, dejando solo unas pocas manchas oscuras que parecían un tatuaje desde lejos. Noelene había mencionado que no podría curarla completamente, pero esto era mucho mejor de lo que había esperado. Mirando su propio reflejo, Lina se sintió eufórica y relajada. Desde el momento en que recuperó la conciencia después de tomar el aliento de Calo, se había resignado a una vida escondida detrás de gruesas túnicas y una máscara completa. Ver su rostro casi volver a la normalidad fue liberador.
Ella sabía que una suma sacerdotisa podía curarla, pero no tenía ni las conexiones ni el dinero para convencer a una para hacerlo. El precio de tal tratamiento era ciertamente alto, lo suficientemente alto como para que incluso Gatton tuviera que pensarlo. Y sin embargo, Richard acababa de enviarla casualmente a Noelene, quien la había dormido una tarde y le había devuelto su belleza. Parecía casi demasiado bueno para ser verdad. Notó una caja en la mesita de noche con el rabillo del ojo, con una nota debajo. El memo solo tenía 2 palabras escritas en letra grande y clara. De Richard. Puso sus manos suavemente en la tapa de la caja, respirando profundamente antes de abrirla. Se colocó una máscara de media cara intrincada, con un diseño exquisito pero llena de líneas de runas complejas que revelaron su verdadera cara. Este era un objeto mágico que podía proteger a su portador. El material parecía metálico desde lejos, pero era cálido e incluso suave al tacto. El interior de la máscara estaba hecho de una fibra lisa de materiales desconocidos, que se ajustaba perfectamente a su rostro hasta el punto de que se sentía como si alguien lo estuviera acariciando. Se paró frente al espejo una vez más, y esta vez tenía un tipo de belleza exótica que le daba un aire de misterio. Cuando los últimos rayos de luz solar dieron paso a las lunas, parecía que estaba adornada con tatuajes tribales similares a los elfos con los que habían luchado en el plano forestal. La máscara llamaría la atención, claro, pero alguien asustado de llamar la atención no se vestiría tan provocativamente como solía hacerlo. Lina suspiró suavemente, acariciando la máscara por un tiempo antes de salir y regresar a la isla de Archeron. Actualmente estaba anocheciendo, casi una semana después de que los seguidores habían venido a Fausto para las vacaciones. Lina salió de su habitación en el castillo de Archeron, se teletransportó a Fausto antes de dirigirse al distrito de alquimia, también llamado el horno de Fausto. La actividad había disminuido en las áreas centrales, pero aquí, en las afueras, las luces de neón comenzaron a llenar el cielo, mezclándose con la hermosa luz de la luna para cubrir la ciudad de los milagros en un resplandor deslumbrante. Mirando esta vista familiar, la maga dragón sintió que una oleada de nostalgia la inundaba. Todo el letargo se desvaneció cuando un renovado sentido de la pasión tomó su lugar. Estaba llena de emoción ahora, algo que solo había sentido en medio de la batalla hace mucho tiempo. En el distrito de la alquimia era básicamente todo lo que el dinero solo podía comprar. Era un lugar solo para grandes gastadores, con un excelente servicio al cliente y precios que coincidían. A diferencia de las áreas más residenciales y religiosas de Fausto que se cerraban por la noche, el distrito de alquimia estuvo activo todo el día y la noche. Con tantos de los nobles aquí ocupados en guerras planares, uno nunca sabía cuándo volverían y qué tan rápido tendrían que irse. Había un dicho aquí: el distrito de la alquimia no daba la bienvenida a los ricos de 1000 monedas. La mayoría de los no nobles definitivamente no calificaron para ingresar, e incluso los caballeros titulados tuvieron que ahorrar durante meses antes de poder pagar algo que valiera la pena. Lina estaba bastante familiarizada con esta área y se dirigió rápidamente a una tienda llamada Armas Limitadas. Bajo el letrero prominente, 1, podría ver un pequeño lema: Armas Limitadas, servicio ilimitado. Esta tienda se especializó en equipos alquímicos y encantados, con un negocio paralelo como subastadores. Los Archerons eran clientes habituales aquí, aunque eran vendedores en lugar de compradores. Aquí era donde ella había vendido sus 2 únicos artículos de calidad épico no hacía mucho tiempo. Ella había escuchado del viejo mayordomo que habían reabastecido recientemente y estarían organizando una subasta aquí hoy. Si bien no tenía suficiente dinero para participar en una subasta, sí tenía suficiente para comprar un equipo decente de calidad épica. De hecho, incluso los 2 equipos que tenía antes no eran particularmente adecuados para ella solo los tenía porque habían sido saqueados durante las guerras. ¿Cuándo tuvo ella los medios para comprar equipos de calidad épica? Sin embargo, las cosas eran diferentes ahora. En su bolso había 2 notas promisorias de la Iglesia del Dragón Eterno por 100.000 de oro cada una, que serían más que suficientes para comprar una buena pieza. Ella no era como el resto de los seguidores de Richard. Habiendo vivido en Fausto durante algún tiempo, sabía que se convertiría en una acción de risas si arrastraba un saco de oro. Y a diferencia de Flowsand, ella no tenía la mente para jugar. Ella mostró una etiqueta en la puerta que confirmó su identidad. Al darse cuenta del color dorado de la tarjeta, el servidor de la puerta se inclinó respetuosamente antes de dejarla entrar. Esta etiqueta era el símbolo de un gran cliente cuyas transacciones con la tienda tenían un valor de entre 100.000 y 1 millón de oro. Los sirvientes,
Naturalmente, no se atreverían a ser negligentes ante tal situación, pero Lina se sintió algo avergonzada ante la reverencia. Esta etiqueta no provenía del poder de compra, e incluso los bienes que había vendido eran de segunda mano. La tarjeta le permitió subir libremente al tercer piso del edificio que albergaba muchos artículos de calidad superior y algunos de calidad épica. Para ingresar al cuarto piso con el mejor equipo o al quinto y sexto, donde se podrían encontrar puestos privados y subastas, ella necesitaría un estatus mucho más alto o mucho más dinero. Cuando entró y se dirigió directamente a las escaleras, se encontró con un grupo de personas con un joven al timón que se dirigía hacia abajo. El joven apuesto con una cara bastante cuadrada parecía tener unos 20 años, y su actitud era la de alguien que había vivido como superior toda su vida. Sus ojos se iluminaron cuando la vio. Señorita Lina. Lina levantó la cabeza e inmediatamente sonrió, dándole una pequeña reverencia. Conde Cardiff, nos encontramos de nuevo. Capítulo 648. Perseguidor. Señorita Lina, usted es más encantadora que nunca. Esta máscara es simplemente exquisita. Si no me equivoco, ¿el diseño es un encantamiento? Puedo decir que es el trabajo de un maestro de runas talentoso. Conde Cardiff provenía de la familia Tueser, una familia que ocupaba una isla en el sexto nivel. Lina normalmente era indiferente a sus elogios, pero hoy la hicieron sentir excepcionalmente feliz. Su sonrisa se hizo más sincera y ella asintió. Gracias. Los ojos de Cardiff se iluminaron y se volvió aún más atento, inclinándose ante ella con gracia. Estoy encantado de haberte visto aquí. ¿Hay algo que pueda hacer? Considérame a tu servicio. Oh, solo estoy mirando para ver si hay algo que me guste. No necesitas molestarte. Lina lo rechazó. Aunque ella había visto a los Tuesers en muchas ocasiones diferentes, los Archerons no interactuaron mucho con ellos. Incluso hoy, solo había hablado con Cardiff 3 veces. Sin embargo, Cardiff no estaba dispuesto a rendirse. Intentó ofrecer su ayuda un par de veces más, hasta el punto de que ella comenzó a sentirse incómoda con su insistencia. Su actitud era un poco demasiado intrusiva. Tal vez podamos subir al cuarto piso y hablar un rato. Es probable que haya algo allí que requieras. Sus ojos se volvieron aún más intensos cuando se estiró para agarrar el brazo de Lina. El gesto en sí era brutal, pero él poseía el porte para lograrlo sin parecer vulgar en lo más mínimo. La expresión de Lina se congeló cuando dio un paso atrás, sacudiéndose el brazo. Conde Cardiff, te pido que te comportes adecuadamente. Cardiff levantó una ceja, retirando su mano con una sonrisa. Lina, Gatton nunca regresará. No me importa que seas un grande mago, en mi opinión. Eres una mujer de inmensa belleza y encanto que me ha cautivado. Considera esto como una invitación formal. Maga Dragón Lina, te invito a unirte a la familia Tueser. Ayúdame a convertirme en el duque. Mirando a Lina, cuando eso suceda, serás mi duquesa. Esto es una promesa. Lina frunció el ceño y dio otro paso hacia atrás, abriéndose más distancia. Cardiff permaneció en su posición original, pero él la miró afiladamente. Ella no pudo evitar sentir su corazón agitarse un poco. Desde que Gatton había desaparecido en el plano Rossi, había estado inmersa en el dolor y la pérdida. Ella había decidido dedicar una década de su vida a ser la guardiana del plano forestal, independientemente de si él regresaría. En verdad, Gatton y sus 13 eran más socios comerciales que maestro y sirvientes. Él no restringió sus acciones en absoluto, confiando principalmente en su carisma para llevarlos a su lado. Lina no estaba atada a él por ningún contrato, ni siquiera verbalmente. Sus pensamientos cambiaron a Richard por un momento. El joven era completamente diferente de su padre, sus seguidores estaban más cerca de él, y aunque había un contrato de esclavitud entre ellos, ella podía decir que él también era un líder maravilloso. También se aseguró de satisfacer todas sus necesidades, desde runas hasta equipos. Si no ocurriera nada en los próximos años, Lina terminaría esa década custodiando el plano forestal y se lo pasaría a Richard. Una vez hecho esto, la propuesta de Cardiff probablemente podría moverla. Después de todo, una vida como duquesa era mucho mejor que luchar en el campo de batalla como un grande mago, y alguien que era un conde y un santo en sus 20 años era, sin duda, un hombre capaz. La reputación de Cardiff también era bastante prístina. Sin embargo, ella todavía llevaba la máscara. Su mano pareció levantarse por sí misma, el dorso de sus dedos acariciando suavemente la máscara y su cara como para verificar algo. Mis disculpas, dijo en voz baja, no quiero dejar a los Archerons. Al final de estas palabras, su voz se había vuelto incomparablemente firme. Los ojos de Cardiff ardieron aún más cuando vio que Lina se acariciaba la cara con suavidad.
Por un momento, la gran maga poderosa y madura, no parecía diferente de una joven inocente. El gran contraste hizo que su corazón se agitara, pero su respuesta fue como un cubo de agua helada, derramada sobre su cabeza. Su expresión se agrió rápidamente, su voz casi se convirtió en un rugido. ¿Por qué? Como son los tuesers inferiores a los Archerons, ¿no te he mostrado suficiente sinceridad? Me enamoré de ti en el momento en que te vi. Gaton no regresará, tú eres la única de los 5 que dejó atrás que no lo ha aceptado todavía. ¿Por qué sigues dando tu vida por los Archerons? ¿Qué pueden darte? ¿Qué podrían darle los Archerons a ella? La runa en su pecho, los 200.000 de oro en su mano. No fue ninguno. Lina tenía talento y poder, era solo una cuestión de tiempo antes de que ella tuviera runas de grado 4.200.000 era una gran cantidad, pero el dinero era solo dinero al final. Sin embargo, una serie de eventos que ella había elegido para no pensar surgieron en su mente. Cuando solo tenía 18 años, Gaton la había llevado a través de los innumerables planos para luchar en las guerras. Juntos habían visto muchas batallas múltiples, explorado muchos planos. Fue él quien la había expuesto a un vasto universo, y cuando Gaton se fue, Richard lo siguió. Todavía era joven cuando lo vio por primera vez, y cuando creció, vio milagros que brotaban de su mano, al igual que los de su padre. Por desgracia, Richard y Gaton eran muy diferentes. El padre era mucho más meticuloso, capaz de empatizar con los demás y capturar sus sentimientos. Sin embargo, eso había cambiado últimamente. Todavía llevaba los pendientes y la máscara, dos cosas que nunca dejaría. No era oro ni equipo. Lo que los Archerons podían darle era la experiencia, el crecimiento y los regalos que importaban. Al ver a Lina sonreír sin responder, la expresión de Cardiff se retorció aún más. Él había conocido sus responsabilidades desde una edad temprana, y tenía la disciplina para evitar cualquier cosa impropia. Sin embargo, todavía era bastante joven y estaba acostumbrado a obtener lo que quería. No podía aceptar que sus sinceros avances fueran rechazados. En este momento, los que estaban cerca comenzaron a hablar en nombre de Cardiff. Los Archerons son conocidos por ser muy pobres. Señorita Lina se vio obligada a vender sus posesiones, porque todavía se está mezclando con mendigos como ellos. Exactamente. La única razón por la que los 2 artículos que vendiste obtuvieron un precio tan alto antes fue porque mi señor lo compró en su propio nombre. Si no, ¿por qué los bienes de segunda mano se venderían tan fácilmente? Lina se sorprendió, y cuando volvió a mirar a Cardiff, pudo ver una expresión solemne en su rostro. Lina, por favor cree en mí. Te invito a luchar a mi lado, no a encerrarte en mi jardín trasero. Trabaja conmigo para que nos convirtamos en los sucesores del poder de mi familia. La isla flotante, las familias ramas, los diversos planos, todos serán míos en el futuro. Mío, y tuyo. La propuesta de Cardiff fue extremadamente atractiva e impactante. Sin embargo, acababa de aparecer en un momento extremadamente malo. Lina suspiró y volvió a sacudir la cabeza, retrocediendo otro paso antes de girarse para irse. Esta fue la gota final para la gente alrededor. Un noble de mediana edad con ropa elegante dijo de repente, señorita Lina, no está tomando una decisión acertada. ¿Qué tienes para ganar siguiendo a los Archerons? Ni siquiera puedes permitirte un equipo de calidad épica. Debes estar aquí. ¿Para vender? No. El equipamiento de grado épico cuesta 100.000 como mínimo, y por lo que he oído, los Archerons rara vez tienen incluso 1.000. Cuando salen. Jajaja. Tío. El conde Cardiff reprendió suavemente, pero el hombre parecía no mostrar signos de remordimiento. Lina sintió que la ira aumentaba dentro de ella cuando su expresión se volvió fría. ¿Qué? ¿Tengo que informar por qué estoy aquí para ti? ¿Estás humillando a la familia a la que sirvo? No estoy segura de que estés listo para enfrentar las consecuencias de hacerlo. El noble de mediana edad se burló. Solo estoy afirmando hechos. Si quieres llamar a eso humillar a los Archerons, entonces sí, lo estoy. Capítulo 649. ¿Quién tocó tu dinero? Lina estaba enfurecida, las llamas brotaban de sus dedos mientras se preparaba para atacar. Un hombre corpulento saltó de inmediato detrás de Cardiff, dándole una pausa para pensar, mientras que un viejo que había ignorado todo lo que había pasado por alto también se hizo a un lado. A pesar de que era una santa, al estar emparedada entre 2 santos, a Lina le quedaba poco espacio para actuar. Solo podría lanzar un hechizo. Antes de sufrir lesiones graves como mínimo, reconoció a estos 2 oponentes, e incluso en un campo abierto sería todo lo que podía hacer para protegerse.
El viejo tosió de repente. Señorita Lina, este es un lugar de negocios, no de guerra. Por favor, no hagas problemas para los clientes que pagan. Lina, ya sabía que estaban tratando de provocarla, pero se calmó y sacó 2 notas promisorias de su pecho antes de arrojársela al noble de mediana edad que había hablado. Mire cuidadosamente. ¿No es eso suficiente dinero para que compre algo aquí? El tío de Cardiff lo recogió y se sorprendió al ver 2 notas de la Iglesia del Dragón Eterno con un valor de 100.000 cada una. Esta fue una gran suma de dinero incluso para la mayoría de los nobles. Sin embargo, una mirada de reojo a la expresión de Cardiff y él apretó los dientes, resoplando antes de romper ambos pedazos de papel en un instante. Va. Solo soy un sirviente de los Tuesers e incluso no me importa solo esta cantidad de dinero. Es solo una pieza de equipamiento de grado épico lo que estás buscando, ¿no es así? Toma lo que quieras del tercer nivel bajo mi nombre. ¿Qué pueden darte esos pobres archerons? No son nada en comparación con el conde Cardiff. Lina comenzó a enfurecerse con rabia. La luz mágica se desbordó de su máscara cuando comenzó a recoger su mana. Parecía que atacaría sin importar las consecuencias. Al ver que la situación empeoraba, Cardiff, que había estado en silencio durante algún tiempo, repentinamente hizo una mueca de comprensión y envió profundamente: Lina, realmente soy sincero. Deberías saber que cumplo mis promesas. Ven y sígueme al cuarto piso o la subasta del quinto. Puedes tener lo que quieras. En cuanto a los archerons, te ayudaré a tratar con ellos. Dije que no, Cardiff. Lina gruñó. Cardiff aún mantenía la calma, lanzando una mirada a su izquierda y derecha para que 2 personas más avanzaran para bloquear completamente el camino de Lina. Se adelantó a sí mismo, y el empleado de la tienda de ropa gris dudó un poco antes de retirarse a su posición original. Los 2 nuevos entrantes estaban solo un nivel por debajo de la santidad, y Cardiff era un santo. Lina estaba ahora flanqueada por un total de 4 oponentes poderosos. La furia de la maga dragón comenzó a manifestarse en el mundo real, mana saliendo de cada poro. Cardiff se estaba preparando para secuestrarla, pero ella preferiría morir antes que someterse. Ella no entendía por qué las cosas habían resultado de esta manera. Este tipo siempre había sido educado y amable en el pasado, pero lo único que sabía era que ningún buen final la encontraría en sus manos. Los que estaban cerca se asombraron de inmediato, sintiendo que una ola de poder acababa de golpear su mar de conciencia. Un gran mago, listo para liberar su reserva de maná en un disparo, era similar a la explosión de un pequeño sol. Las energías resultantes destruirían todo en un radio de 10 metros. Cardiff se puso blanco como una sábana, otro signo de hostilidad, y Lina estallaría inmediatamente. A menos que ella disminuyera voluntariamente el flujo de su magia o un santo se sacrificara para sostenerla en el suelo, todos estarían gravemente heridos como mínimo. Sin embargo, los santos y los grandmagos solo trabajaban para los nobles en los negocios. ¿Quién sacrificaría voluntariamente su vida por el bien de los demás? ¿Quién tocó tu dinero? Una suave voz sonó desde abajo, inmediatamente rompiendo el brillante mana alrededor de Lina mientras jadeaba y retiraba su energía. Todo el mundo estaba desconcertado al ver una sonrisa en el rostro de la maga dragón, una dicha de que no se había dado cuenta de sí misma cuando se giró para mirar a Richard, que subía las escaleras. Al lado de Richard estaban Iris, y tras ellos había algunos soldados de la familia real. Los dos parecían estar vestidos para los negocios, el príncipe con un atuendo real adornado con innumerables cristales mágicos y Richard superándolo con un atuendo de caza de moda al estilo del imperio milenario. Richard ya tenía una mano en extinción, algo que se sumó al atuendo al darle un aire de valentía que no le restaba valor a su noble gracia. A medida que su línea de sangre élfica continuaba creciendo, Richard estaba empezando a revelar más de su encanto natural. El banquete del emperador Felipe y el huevo de Hidra también lo había hecho unos centímetros más alto, y aunque no era tan musculoso como un guerrero, se veía galante y guapo. Lina se quedó atónita por un momento. A pesar de que había estado ayudando a su causa durante años, siempre lo había visto como el niño lindo y obstinado que se había sonrojado cuando le envió un beso por el camino. En el mejor de los casos, ella estaba viendo siluetas de la grandeza de Gaton dentro de él. Ahora, sin embargo, ese joven se había convertido en un hombre mismo. Richard parecía estar distante de la atmósfera mientras caminaba con una sonrisa, sin siquiera lanzarle una mirada al empleado de camisa gris. Él
Viejo estaba a punto de moverse, pero una mirada fría de Niris lo obligó a volver a su asiento. Los guardias reales obstruyeron la escalera de caracol detrás, bloqueando la vista de los mercaderes que habían sentido que algo estaba mal. Al ver que Richard había llegado al tercer piso sin impedimentos, uno de los guardias de nivel 17 de Cardiff se adelantó y le bloqueó el paso. ¿Quién eres? Vete a la mierda. Apenas estaba a la mitad de sus palabras antes de que Richard parpadeara por un momento, llenando su visión con innumerables luces plateadas que lo dejaron sintiéndose horrorizado. Este guardia no tenía un talento específico, pero después de haber experimentado varias batallas, se retiró instintivamente. Sin embargo, todas las luchas fueron inútiles frente al poder absoluto. El guardia de repente se dio cuenta de que había perdido toda sensación en su cuerpo, incapaz de moverse tanto como el brillo plateado que lo envolvía. Splat. El pecho del guardia explotó en una niebla carmesí, y los presentes apenas pudieron ver a Richard envolviendo la extinción antes de que él se pusiera rígido como la madera y cayera sobre su espalda. El impacto sacudió interminables cortes en sus manos y piernas, las líneas rojas entrecruzadas parecían una terrorífica red carmesí. Cada delgada línea escondía una herida terriblemente profunda. Esta era una especialidad de extinción, que minimizaba cuánto sangraba el enemigo, ya que le quitaba la vida a la carne. La sangre había salido del pecho del hombre solo porque su propia energía interna había sido destrozada por el ataque. El pecho del guardia todavía se movía ligeramente, pero sus ojos ya se habían desenfocado y su piel se había vuelto blanca como una sábana. Parecía que solo estaba esperando una muerte segura. Cardiff y el guardián santo se sorprendieron más allá de las palabras. Habían percibido la intención asesina cuando Richard desenfundó su espada, pero no creían que un mago superara a un guerrero de nivel 17. Sin embargo, el aura asesina que sentían no podía ser cuestionada. El instinto les dijo que probar la paciencia de Richard en este momento solo daría como resultado su muerte. La vista del guardia cayendo era en realidad un poco de alivio, agradecieron a las estrellas que no habían actuado ellos mismos. El ataque de Richard simplemente había sido demasiado rápido, demasiado fuerte. Incluso si estuvieran en la posición del guardia, apenas podrían bloquear algunos golpes antes de que se rompieran sus defensas. Capítulo 650. Apuesta. Richard pateó al guardia en el suelo con frialdad. Deja de jugar al muerto a menos que quieras serlo. El cuerpo del guardia tembló cuando el control volvió lentamente hacia él. A pesar de que cada músculo de su torso picaba, estaba muy feliz de estar vivo. Inmediatamente se dio la vuelta, y se levantó, tratando de sacudirse el entumecimiento de sus extremidades. Sin embargo, eso nunca sucedería. El guardián santo de Cardiff se dio cuenta de que todo su poder había sido destruido, su aura completamente destruida a manos de Richard. Sin una sacerdotisa del estándar de Noelene curándolo, nunca volvería a cruzar el nivel 10 en su vida. Cardiff reprimió su ira y gritó a Richard: ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a hacerle daño a mi guardia? Explícate, o esto no terminará bien. Richard sonrió suavemente: ni siquiera sabes quién soy, pero te atreviste a molestar a uno de mis seguidores. La malicia cruzó el rostro de Cardiff, pero mirando a Niris detrás de Richard, lo reprimió con una mueca de desprecio. Me preguntaba quién podría ser tan arrogante, así que es el tipo de Archeron. Lina es una de las caballeras de Marques Ratton, cuando se convirtió en tu seguidora. Eres bastante. Pero este es Fausto. ¿Quién eres tú para atacar a un guardia de la nobleza en público? ¿El maestro de runas real? Es un título que te ha dado la familia real, no toda la alianza. No eres más que un plebeyo sin título, sufrirás un castigo corporal. Richard ignoró por completo al joven despotricando, solo llamando a Lina. Esta vez, nadie le impidió moverse. Enfrentarse a un grande mago ya era bastante malo, pero con alguien capaz en un cuerpo a cuerpo que protegía a ese grande mago, era completamente diferente. No fue una buena idea hacer nada con el cuarto príncipe y sus guardias aquí de todos modos. No tengas miedo de luchar contra los pinchazos que te molestan así en el futuro, tu vida es preciosa. Si no puedes matarlos, retrásalos y espera mi llegada. Te salvaré cuando llegue allí, y si llego demasiado tarde. Se detuvo en este momento, chasqueando un dedo mientras miraba a Cardiff y al grupo. Una explosión sorda resonó cuando el guardia que acababa de levantarse cayó al suelo una vez más, esta vez verdaderamente muerto. La expresión de Cardiff se agrió aún más. Richard Archeron, has matado a uno de mis guardias. ¿Cómo vas a compensarme por esto? Preguntó Cardiff con frialdad. Richard golpeó a Lina 2 veces en la cabeza, tirándola detrás de él mientras se giraba hacia el conde. ¿Quién eres otra vez?
La cara de Cardiff se puso roja, pero reprimió su ira. Conde Cardiff de la familia de los Tuesers. Richard levantó la vista por un momento. Pues ser. Ah, cierto, uno de los 14. Bien, ¿ahora quién eres tú de nuevo, Richard? Cardiff sintió que la sangre corría por su cerebro. Richard solo se rió, mirando a este oponente hacia abajo sin una pizca de miedo. ¿Qué? ¿Quieres pelear? La furia de Cardiff se redujo a la mitad. Señor Richard, has lastimado a uno de mis guardias. Lo menos que puedes hacer es darme una explicación, gruñó. Richard dejó de sonreír. No dejo a los perros que tratan de morder a mi gente con vida. Si eres lo suficientemente tonto como para llevar esto a la corte, hazlo. Pero solo recuerda una cosa, Fausto no es el jardín de tu familia, y ni siquiera representas a los Tuesers en su totalidad. No quieres sufrir las consecuencias de convertirte en un enemigo mío. Cardiff palideció. Richard obviamente había escuchado su búsqueda de Lina. Él mismo sabía que una investigación exhaustiva no lo beneficiaría. Definitivamente no tenía la influencia que Richard tenía. Los Tuesers podían suprimir a los Archerons, pero eso no significaba nada cuando se trataba de Richard y él mismo. El príncipe Nirys estaba justo aquí. Ni siquiera podía sobornar a los empleados de esta tienda para que mintieran. Todo lo que pudo hacer al final fue gruñir enojado. Coge este pedazo de basura, nos vamos. Hoy, Richard gritó. ¿Qué más quieres? Cardiff gritó, su cara tan blanca como una sábana. ¿Quieres intimidar a uno de mis seguidores y? ¿Simplemente irte? ¿Crees que te voy a dejar ir así? Los gruñidos se convirtieron de inmediato en un estallido de risas frías. Muy bien, veamos cuán cruel puede ser. Richard se dirigió a Nirys. Hay una subasta en el piso de arriba, ¿verdad? Apoyado contra la barandilla cercana, Nirys asintió perezosamente con la cabeza. La respuesta fue obvia, esa subasta era para lo que estaban aquí. Sin embargo, se unió a la actuación de Richard y agregó inocentemente, escuché que los objetos mágicos valiosos y las ofrendas se subastarán. Hoy, ¿ofrendas? Eso es raro. Richard fingió una sorpresa exagerada y se volvió para mirar a Cardiff una vez más. El idiota que estaba detrás de usted desgarró el dinero de Lina. ¿Lo olvidará tan rápido? El noble de mediana edad que fue señalado tragó audiblemente. Solo 200.000, le daré a ella el doble, se burló Cardiff, metiendo la mano en el bolsillo para sacar algunos trozos de pergamino de piel de cabra del tamaño de su palma. Parecía ser una nota promisoria estándar. Dije que era su dinero. ¿Estás sordo? Richard miró a Cardiff, cuyos dientes estaban al descubierto con desprecio. Escuché a alguien decir antes que los Archerons son pobres. Creo que no les importaría un concurso de dinero con uno. Ya que hay una subasta arriba, ese será nuestro escenario. Quien obtenga más gana, y todo lo que compran, es donado a la iglesia del dragón eterno. ¿Cómo suena eso, Cardiff? Es Cardiff, dijo el conde, con los ojos inyectados en sangre. Muy bien, vamos a hacerlo. ¿Y a qué apostamos? El apostar es una habilidad que todos los nobles requieren, y se trata de imagen y riqueza. Apostemos por esas dos cosas. Las apuestas son 3 millones de oro y 2 bofetadas en la cara. ¿Estás listo, Cardiff? Es Cardiff. Cardiff nunca había visto a Richard en persona, y aunque tenía alguna información sobre cómo se veía el sucesor de Archeron, este atuendo era completamente diferente al que usaban normalmente los magos del Deep Blue. Él no había incluido a Richard en sus planes cuando persiguió a Lina en primer lugar. Los Grandi Magos, especialmente aquellos tan talentosos, no, estaban en deuda con las familias a las que servían. Sin embargo, ahora su odio por Richard era insuperable. No fue solo por el guardia muerto. Este tipo frente a él era exactamente por lo que los Archerons eran infames, vulgar, arrogante e impetuoso. Habría dudado si hubiera sido otro tipo de apuesta. Después de todo, no había ninguna buena razón para incitar a la guerra con un maestro de runas real. Sin embargo, una competencia de riqueza estaba completamente dentro de la ley y no le tenía miedo a ningún Archeron en ese sentido. Sin embargo, los expertos maestros de runas ganaban dinero. Richard todavía no había creado una única runa de 4º grado. Todavía era demasiado joven. Solo cuando sus habilidades alcanzaron un cuello de botella y no estaba desperdiciando materiales costosos para la práctica, sería capaz de obtener una ganancia decente. Perdición de la vida era bastante raro y se vendería por un centavo bonito, pero Richard solo había mostrado uno durante su convención y tampoco había puesto ninguno en venta. Teniendo en cuenta esto, los Tuesers y la mayoría de las demás familias habían llegado a la misma conclusión. Este éxito fue solo un destello en la sartén, y él tardaría mucho más en poder hacerlo constantemente. Maestros de runas como Richard eran un pozo de potencial.
Si Gatton todavía estuviera cerca, rápidamente se habría abierto paso hasta el ducado y, tal vez incluso habría empujado a los Josephs a un nivel inferior. Sin embargo, Gatton ya no estaba cerca y nadie sabía cuánto más durarían los Archerons. El potencial no significaba riqueza en el presente. La apuesta de Richard de 3 millones de oro no era absurdamente alta. Sin duda, ahuyentaría a muchas familias más débiles, pero la clase más alta de la sociedad podría permitírselo si lo que está en juego es correcto. Escuchas esta novela en Blad SK Novelas Ligeras.